Es para nosotros un honor contar con un número uno, presente en informativo. Ya no en radio, no estás en radio. Tengo mis podcasts. Sí, pues, está muy bueno, está bueno Animales Políticos. Y Lo además que importa y Animales Políticos, sí. Que profundizan respecto a varios temas. Entre ellos, el asunto de la democracia, que por supuesto es protagonista en Cómo destruir una democracia, 5 líderes en búsqueda del poder total, que lo edita Planeta. Y es para nosotros un honor contar esta mañana con el señor Daniel Matamala. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar acá contigo, Daniel. Eres mi periodista favorito. Muchas gracias. Muchas gracias, qué honor. Es un gran día para Geraldine. Mira, vine incluso así de terno, vine elegante para ti. Oye, y a ver, primero partamos por el libro. Hay un debate sobre tu libro que está candente. ¿Ya? Cuéntame. Es un tema. ¿Ya? A mí yo lo vi, lo leí también, me gustó, pero no estoy de acuerdo con lo de AMLO. ¿No estás de acuerdo con que haya incluido a López Obrador entre los 5 líderes? No, yo creo que tú puedes incluir a quien quieras, pero no considero que tenga la característica de un líder destructivo por las características de México. Ya, déjame explicar primero de qué se trata, para que se entienda cuál es el concepto del libro. Esta es una crónica en 5 países de América, en la cual voy básicamente a terreno y cuento cómo ha sido el ascenso de 5 líderes que yo considero que son líderes con características autoritarias y carismáticas. Y está pensado como una especie de pendiente de resbaladiza, en la cual en el primer punto todavía estos líderes gobiernan bastante de acuerdo a las normas de la democracia, pero hay ciertos elementos que van marcando un autoritarismo o un personalismo que yo considero que hay una semilla ahí que puede ser peligrosa. Y eso va luego amplificándose, va profundizándose, hasta llegar al último paso, que es, para mí, Venezuela, donde ya hay una tiranía establecida completamente. Claro. Entonces está establecido como, en el primer paso está López Obrador, que podemos hablar porque es un caso muy interesante, y después viene Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, Bukele en El Salvador, donde ya considero que hay una dictadura completamente, y finalmente Maduro en Venezuela. Claro, a mí me pasó que yo dije, entre AMLO y el proceso de Morena y Víctor Orbán, quizá me parece que calificaba más el segundo que el primero, pero entiendo por las características y el carisma. Creo que fue la selección. Creo que eso salva. Creo que ese es solo el detalle clave, la palabra, carisma. Claro. Primero es sobre América, por eso no hablo de Orbán ni hablo de otros líderes autoritarios, porque me dicen, ¿por qué no está? No sé qué. No, bueno, son 5 líderes de América, ¿no? Que además han subido contemporáneamente al poder, son parte de una cierta oleada de estos años. ¿Por qué? Y me parece súper interesante, porque el tema de México, tal vez no hablamos mucho en Chile de lo que pasa en México, es un tremendo país y es muy interesante, porque López Obrador también es un modelo para cierta izquierda. ¿Qué pasa con López Obrador? Él es muy popular, entrega el poder a Claudia Sheinbaum, que es su sucesora que actualmente está en el cargo. Creo que en su ascenso y en su forma de entender el poder hay una desinstitucionalización. O sea, el discurso de López Obrador es siempre un discurso contra cualquier elemento institucional que considera que son trampas de las élites. De hecho, hay un momento muy famoso en que él convoca a su gente después de que es declarado perdedor en una elección. Él dice que hay fraude. Convoca a toda la gente que acampa en el Zócalo en México y les dice al diablo con sus instituciones. Esa es la frase de López Obrador. Pero eso también ignora la existencia del PRI y toda su energía establecida durante décadas. Claro, pero el PRI ya había dejado el poder a esas alturas. Se encontraba enquistado también en esas instituciones. Sí, ahora... ese es el debate para mí. Claro, ojo, no... uno siempre puede como buscar, evidentemente se cuenta en el libro, ¿no? La historia del PRI, lo que significa el PRI, pero López Obrador tiene una constante que es siempre, por ejemplo, él nunca ha reconocido ninguna de sus derrotas electorales. Algunas uno dice, hay razón, digamos, porque había buenas razones en el año 88, por ejemplo, cuando le caía el sistema para decir que hubo fraude. Luego, por ejemplo, pierde también una elección en el 2012 que observadores internacionales consideran que es limpia y tampoco la reconoce. Y hay en él una... pulsión permanente por generar esta idea de que el pueblo tiene una relación personal conmigo. Y entre medio todo lo que está es negativo. O sea, la prensa es aliada de la oligarquía. Cualquier crítico es parte de esa élite. O sea, creo que hay una cierta pulsión que es autoritaria en cuanto a que no llega a entender que el juego democrático también significa que puede haber crítica y puede haber diferencia. La dinámica del use and them, que también, por ejemplo, Cristina Kirchner elevó a una potencia que a mí me parece más intensa
y menos estratégica que la de AMLO. Eso Claro, y por eso hablo del kirchnerismo también en el episodio de Argentina, que está centrado en Milei, pero Milei no sale de la nada. O sea, claro, un efecto. Milei es un efecto de todo lo que había pasado antes en Argentina, donde obviamente el kirchnerismo es un factor súper importante para entender. Sí. Daniel, y justamente sobre todo lo que nos comentas, se podría decir que hablas como de un manual con pasos que se repiten. ¿Tú nos podrías dar como 3 pasos que ya hayas detectado actualmente en nuestra política? Sí, yo creo que hay elementos que uno va viendo que son bastante... A ver, Chile tiene características muy distintas, por cierto, en muchas cosas. Para empezar, institucionalmente es un país que todavía se ve bastante sólido. Yo digo, como que uno ve la casa de la institucionalidad en Chile y todavía existe la separación de poderes, el gobierno está limitado, la oposición puede hacer su trabajo. O sea, no hay elementos de este autoritarismo. Pero sí es una casa que está construida sobre terreno que es un poco pantanoso. Por darte un dato, por ejemplo, hoy día en la última encuesta CEP, cuando le preguntan a la gente si prefiere una democracia o un gobierno autoritario, solamente el 44% dice sí, la democracia es preferible siempre, en cualquier circunstancia. Y lo otro, que es más de la mitad, dice a veces un gobierno autoritario puede ser preferible o básicamente me da lo mismo. Entonces, cuando uno ve que a estas alturas en Chile menos de la mitad de la ciudadanía dice claramente que la democracia es el sistema de gobierno que debe regir siempre en un país, uno dice... Acá hay un elemento para preocuparse. De hecho, ese alcanzó el máximo en el estallido. Durante el estallido llegó a más del 60% la cantidad de gente que decía que la democracia es siempre preferible. Y luego se ha ido erosionando lentamente, por múltiples razones, hasta llegar a este 44%. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un elemento que es primario en todos estos líderes. Todos ellos aprovechan que la gente está descontenta con la democracia. ¿Y quién o qué gobierno en Chile ha dado ese paso? No, hasta ahora creo que ninguno. Por eso no está incluido Chile como uno de los 5 pasos, porque creo que hasta ahora todos los gobiernos en Chile, obviamente desde el retorno de la democracia, se han mantenido dentro de las normas institucionales. Muchos pensaron que Gabriel Boric podía tener las características de un caudillo que venía más de fuera, que era un outsider, pero él ha hecho un gobierno totalmente apegado a las normas y a las reglas y no se ha dedicado a erosionar la democracia. Uno puede pensar, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Porque evidentemente hay cierta preocupación de lo que puede venir después, pero hasta ahora Chile se ha mantenido dentro de ese edificio. Sí, justamente sobre eso, cuando hablas de lo que se viene venir ahora, en tu columna fuiste crítico con Janet Jara. ¿Es un problema de discurso para ti, de estrategia o de credibilidad sobre lo que pasa con ella? En el caso de Janet Jara, yo, bueno, la columna de este fin de semana hablaba un poco del problema. Cometí un error, Jara, evidentemente, y eso lo decía en la columna, y creo que todos lo reconocen, y ella misma lo reconoció en el tema del programa. Pero yo creo que hay algo más profundo, y de eso hablaba la columna de esta semana en Janet Jara, que tiene que ver con una cierta incapacidad del oficialismo, creo yo, para hacerse cargo de lo que han hecho, de lo que ha sido este gobierno y de cómo proyectarlo en 4 años más. Ese era como el tema de la columna. Ahora, yo creo que Janet Jara ha dado bastantes muestras de ser una política que cree en la democracia. Yo el único tema en que soy crítico de ella en las respuestas que ha dado es sobre Cuba. Yo creo que ella todavía habla de esto de que Cuba es una democracia diferente. Para mí, Cuba es una dictadura sin más, digamos, y por lo tanto creo que ahí sigue habiendo un factor al cual a ella le cuesta mucho deshacerse por un tema histórico probablemente, pero sí ha sido bastante clara en decir que Venezuela es una dictadura, sí ha sido bastante clara en una praxis política, me parece, en que habla fundamentalmente de llegar a acuerdos, de trabajar con la oposición. Entonces, creo que Janet Jara ha dado muestras de ese tipo, distinto a otros líderes del Partido Comunista, porque, por ejemplo, hace 2 semanas, Daniel Jadwe decía en una declaración en su programa que el pueblo tiene derecho y razón de saltarse el Estado de Derecho para conseguir ciertas cosas. El Estado de Derecho es que haya separación de poderes, que los jueces y fiscales sean independientes, que cada uno de nosotros tenga garantías individuales y el gobierno no pueda venir a arrestarte porque sencillamente no le gusta lo que estás diciendo. Eso es el Estado de Derecho. Entonces, cuando un dirigente importante como es Jadwe dice el pueblo tiene derecho a saltarse el Estado de Derecho, bueno, yo digo, bueno, ese es un discurso que le podríamos escuchar a Bukele, que le podríamos escuchar a Trump o que le podríamos escuchar a cualquier líder autoritario. Es interesante porque en tu carrera es muy, muy relevante porque tú partiste como editor, tuviste como pegas de editor y además tenías... O sea, partí como reportero en práctica. Partí como reportero en práctica, Todo, pero claro. llegaste a la edición, hiciste las medianoches de Canal 13, después tuviste la experiencia en CNN, y en eso has vivido el someterte un poco a esa audiencia popular, en muchos casos en la cual la gente está de acuerdo contigo y la gente no está de acuerdo contigo. Quiero recuperar esto pensando, no porque crea que el libro no lo refleja, yo creo que el libro refleja inquietudes que son válidas. Te fuiste a meter, por ejemplo, a la mañanera de AMLO.
Ujú, y lo calificaste de pantomima. ujú. Otros podríamos mirarlo y decir, es una genialidad. Le da a la gente la tranquilidad que necesita en un contexto determinado, en las características de un pueblo que encontró ahí una respuesta frente a los imperios como Televisa. Entonces, es interesante porque, bueno, tú mismo has dicho que hay veces que te pegan por derecha y pega por izquierda y sale de aquella ruta. Y en esa dinámica, la gente está en este momento en esa cosa, tal como tú dices. Por un lado, por izquierda, en esa fantasía también que representa Jadwe, y en otra por derecha con la fantasía que representa Bukele. Mm. Desde tu perspectiva más humana y de Chile, ¿por qué la gente está buscando eso? Déjame un poquito lo de la mañanera antes de contestar. No sé si tú has ido, pero es una experiencia bien interesante. La sí. he visto y estuve una vez, te cuento que estuve una vez en Canal 11, que es el canal del Estado mexicano. Me invitaron a dar una gira por México y les pregunté Mm. qué era. Y ellos estaban muy orgullosos de su producto. Pero también lo relacioné a 678, que fue una versión de Argentina que Claro. tenía una respuesta contra los medios de comunicación. O sea, los gobiernos hacen esto porque los medios de comunicación tienen una capacidad de imponer realidad. O sea, Nosotros estamos en un medio de comunicación. Tú estás y yo estoy. O sea, yo creo que los gobiernos hacen eso porque quieren convencer a sus partidarios de que la única fuente válida de información y de verdad son ellos mismos. Y no puede ser una respuesta a que, por ejemplo, existen estructuras mediáticas de poder. Ojo, yo me voy a poner en el exagerado, porque yo creo que la gente no es tan pelotuda, pero que sí necesitan tener una respuesta porque no se permite de otra manera tener una visión distinta de la realidad. No, yo creo O que sea, hoy día con la estructura que tenemos, yo creo que todo ¿Tú crees que hay pluralismo? que hay pluralismo en un país como Chile, dices tú. Sí, Por de supuesto. medios. O sea, a ver, verdad? son dos preguntas distintas. Son dos preguntas distintas. Si hay pluralismo en términos de que cualquiera puede ejercitar su discurso libremente, por supuesto que sí. Sí, Existe, claro. por ejemplo, este canal que es más cercano al oficialismo, existen otros que serán más cercanos a la derecha. Los grandes medios, si tú quieres, los medios de comunicación tradicionales, sí tienen una tendencia en Chile que es más cercana a la derecha. Eso es evidente. Pero hay un pluralismo en términos de que hoy día pensar que solamente la gente tiene acceso a lo que sale como en los medios de comunicación tradicionales, entre comillas, no es así como funciona. O sea, hoy día la gente Claro. tiene acceso a una amplia ¿Tú crees que variedad y un la pluralismo gente absoluto. se puede hacer su propio punto de vista? O sea, de hecho, yo creo que el problema muchas veces pasa a ser el opuesto. Que las personas pueden encerrarse a sí mismos dentro de una burbuja en que solamente reciban la información o el punto de vista o la opinión que quieren recibir y no estén expuestos a opiniones distintas. Eso es lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde cada uno se arma su propia burbuja informativa y gente como Donald Trump puede convencer a sus partidarios, que son muchísimos, de que él es la única fuente de la verdad y que todo lo demás, los medios, los periodistas profesionales, los investigadores, los académicos, los científicos, son todos fake news. Eso, Claro. que yo creo que estamos de acuerdo en criticarlo, por ejemplo, en el caso de Trump, yo veo un germen de eso en otros gobiernos que no son necesariamente de ese sesgo ideológico. A mí, por ejemplo, López Obrador me parece muy bien que todos los días él se quiera comunicar con la gente y quiera entregar su mensaje. Fantástico, es parte de un ojo gobierno. que Pero acá yo en creo que Chile la en forma... los 90, acá en Chile en los 90 eso se hizo. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos, pero los matinales, había un matinal que era del Estado, Buenos días a todos, donde iban los ministros día a día. Si uno hace una lectura del archivo, eso se ejecutó. Claro, pero es que es distinto, Nicolás, porque entendieron una la cosa... comunicación desde un lado Sí, que el otro. No, pero pues, te lo escucho sí, mucho. solamente que una cosa es un programa en un medio de comunicación donde, por ejemplo, van las autoridades y hablan y responden preguntas y perfecto. Lo que yo digo y lo que cuento de la mañanera después de haberlo vivido, digamos, es que esos espacios no existen, porque básicamente es una larga perorata del presidente que se rodea no de periodistas, se rodea de influencers que van Sí. a hacerle barra, que incluso lo envalentonan para que le hable en términos muy despectivos de cualquier periodista o crítico que no esté de acuerdo con él. Y eso a mí me parece que va ahora dando el discurso democrático, porque está muy bien que un gobierno, sea de izquierda o de derecha, tenga una capacidad comunicativa, articule un discurso, pero cuando inmediatamente su lógica es cualquiera que me critique, cualquiera que no esté de acuerdo conmigo, es un enemigo, es un vendido, es un ensobrado, como dice Milei, para poner un Claro. ejemplo del otro lado, a mí me parece que eso va emponzoñando el discurso público, porque no puede haber una conversación en que realmente digamos, bueno, estamos en desacuerdo en esto, Pero ahí hay un perfecto, tema. pero, hay pero un no tema de significa que tú seas mi ponzoña. enemigo. Es que yo creo que ahí hay un tema de ponzoña interesante. Porque es verdad, se va enturbiando el debate y se va situando y de qué lado está. La pregunta al final siempre es de qué lado estás.
Lo cual tampoco es legítimo porque los periodistas debemos hacernos preguntas libres y las autoridades también tienen que permitir la libertad de eso. El aparato del Estado es distinto al aparato privado. Lo que pasa es que hay sociedades donde hay desequilibrios. No es lo mismo Turno que Paramount. No, claro. O sea, digámoslo con toda su Por ahora, quién sabe, Nicolás, ¿no? No sé en 2 años, quizá lo puedo comprar. Quizás en 6 meses más, quién sabe. 6 meses más, quién sabe, lo puedo ¿Quién sabe? comprar. Estamos al aire cuando dijimos Paramount se paró. Pero estamos vivos, no, nada que alimentar la paranoia. No compramos Paramount. Está con nosotros el gran Daniel Matamala. Hace meses no nos pasaba un pane, pero es la intensidad de tenerte acá. Justo estábamos hablando de la pluralidad en los medios y todo, y se cae. Claro. Del fútbol. Pero el fútbol. Bajemos la música de fondo y volvamos acá a la pantalla. Estamos presentando para todos los que están todavía ahí y que son bastantes, más de 2000, cómo destruir una democracia, 5 líderes en busca del poder total, de Daniel Matamala, que está editado por Planeta. Y estamos conversando sobre, ya salgamos de AMLO, hablemos de Bukele, del fenómeno Bukele, porque AMLO es la fantasía de la comunicación carismática. Por izquierda, pero por derecha hay mucha gente que cita a Bukele como referencia. No, Bukele es una tremenda referencia en toda América. Yo creo la cantidad de políticos que dicen ser el Bukele ecuatoriano, el Bukele colombiano, el Bukele peruano, el Bukele chileno es enorme. Ha sido una especie de referente y de modelo para muchos. Yo estuve en El Salvador hace 2 años para reportear en este libro y hoy día, cuando saco la cuenta, prácticamente toda la gente que me ayudó en el reporteo, que estuvo allí, hoy día o están en la cárcel o están exiliados. Porque ya esto que advertíamos en su momento, que entregarle el poder total a alguien deriva necesariamente en corrupción, en autoritarismo, en represión, es lo que está ocurriendo ahora en El Salvador. Ya derechamente esto se ha convertido en una dictadura que me parece que es bien innegable, donde voces críticas o voces que están investigando casos de corrupción están siendo perseguidos, están encarcelados. Yo cuento el caso de Ruth López, por ejemplo, una investigadora de un organismo de derechos humanos internacional que se llama Cristosal, que hacía esa labor de seguir a los presos, de intentar saber qué pasaba con ellos. Un poco me recordaba mucho la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Y claro, ella se puso a investigar los casos de corrupción de la familia Bukele y hoy día está en la cárcel. Y eso se va multiplicando. Entonces, creo que El Salvador es una gran advertencia de cómo un líder que es carismático, que además aparece en un medio de la desesperación de la gente de El Salvador, les ofrece la solución a un problema, es efectivo en un primer momento en solucionar un tema como el de la violencia de las pandillas, exige a cambio de eso el poder total. Y cuando se le entrega el poder total a una persona, lo que termina pasando es esto, que se termina convirtiendo en un dictador y que todas las libertades públicas y que todos los derechos quedan conculcados. Oye, Daniel, si esto fuera como en palabras simples, si esto fuera un Tinder político, ¿Chile le daría match a Bukele o a AMLO? No a Bukele. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una... Es cosa de ver, cualquier encuesta te dice que cuando preguntan por los líderes internacionales más reconocidos en Chile, Bukele suele estar en el primer lugar. Yo creo que Bukele habla a algo que en Chile es atractivo. Primero porque hay también el tema de la delincuencia o de la inseguridad o de la violencia como una preocupación principal, y está la sensación de que los mecanismos de la democracia no son capaces de resolverlo. Entonces inmediatamente aparece la tentación, bueno, tiene que llegar un líder autoritario para resolver esto que la democracia no es capaz de solucionar. En una encuesta Ser Presidente también, creo que, si no me equivoco, el 41% de la gente decía que está de acuerdo con que se acaben todas las libertades públicas para combatir la delincuencia. Así de fuerte. Entonces, en ese escenario, alguien como Bukele, que aparece como efectivo, que además es un muy buen propagandista, porque vemos de Bukele lo que él quiere que veamos. Cuando uno piensa en Bukele, ¿qué piensa? Es en esta especie de cárcel modelo, ¿no? Donde todos los presos están tatuados de la cabeza a los pies, y uno dice, este tipo efectivamente metió en la cárcel a los pandilleros. Pero en El Salvador hay 22 cárceles, y él muestra una. No muestra las otras 21. Yo hablé con gente que estuvo en las otras cárceles, con familiares que todavía esperan que su gente salga de otras cárceles. Y claro, lo que hace ahí es una especie de gran operación de pesca de arrastre, donde detiene a miles y miles de personas, cerca de 70.000 personas. Algunas, claro, son pandilleros y ellos y están tatuados, y él los muestra y lleva para allá visitas internacionales, y va José Antonio Casa a verlo, y él muestra esto, bueno, desarticulamos a las pandillas. Lo que no muestra es que hay decenas de miles de personas que se están pudriendo en la cárcel hace años sin que haya la más mínima evidencia, la más mínima prueba, que ni siquiera se sabe por qué los detienen por el régimen de excepción, sin que haya ni evidencia, ni derecho a defensa, ni derecho a un juicio justo para saber cuántos de ellos efectivamente son delincuentes y cuántos de ellos son civiles que sencillamente quedaron atrapados aquí.
esa parte Bukele es muy hábil y logra que de alguna manera todas las imágenes que hay sobre él sean las imágenes que él provee, toda la discusión que hay sobre él sea la discusión que él quiere que haya, que es Bukele versus las pandillas, y no Bukele versus la democracia, no Bukele versus los derechos de los ciudadanos. Hay una fantasía, si se pueden imponer estos modelos, y de todo lo que viste, ¿hay alguno que tú digas, este es muy compatible con Chile? No, yo creo que son realidades muy distintas. Porque, por ejemplo, el caso de Bukele, él tiene éxito en el combate a las pandillas porque las maras salvadoreñas son un fenómeno súper especial, que no tiene nada que ver con el crimen organizado en otras partes del mundo. Mucha gente habla de las maras y piensa que esto es como Pablo Escobar o como el Chapo, que tienen un zoológico y qué sé yo, y que son y aviones privados. Las maras son un fenómeno económicamente muy precario. Básicamente ellos toman control de ciertas áreas, colonias pobres de El Salvador, y allí ejercen la extorsión, te cobran si tú tienes un negocio, te cobran si tú tienes un taxi, y tienen una economía de sobrevivencia, básicamente, y extremadamente violenta, por supuesto. Pero es un fenómeno muy distinto al crimen organizado. O sea, si tú quisieras aplicar lo de Bukele acá en Chile, aunque quisieras hacerlo, digamos, rompiendo todas las libertades públicas, no sería efectivo, porque el tipo de delincuencia es distinto. Tú aquí, para ser efectivo, tienes que ir a combatir la ruta del dinero, las estructuras del crimen organizado, la forma en que operan las economías ilegales. Eso te lo dice cualquier experto, yo he entrevistado a muchos. Varios de ellos estuvieron en El Salvador. No son las mismas lógicas ni son las mismas políticas las que se pueden aplicar a una realidad que es completamente distinta. Oye, de todos los personajes que analizaste, ¿alguno te llamó más la atención y dijiste, este es de película? ¿Este va a terminar en documental? No, todos son grandes personajes desde el punto de vista de lo que representan. Para mí Javier Milei sigue siendo un personaje bien increíble en verdad. O sea, que un país como Argentina termine en un nivel de desesperación tal que elige a alguien como Javier Milei, no porque Milei oculte, o sea, siendo absolutamente público quién es, digamos, el tipo de personaje, no, el tipo de especial. cosas que dice, que una crisis política y social llega a tal nivel que terminan diciendo, bueno, aquí no queda más solución o no queda más alternativa, que bueno, elijamos a este tipo. Creo que dice mucho acerca del nivel de desesperación de una sociedad. Y Milei es un personaje muy interesante porque condensa muchas cosas. Él aparece en la esfera pública como una especie de guasón, ¿no? Que lo invitan básicamente porque es un tipo divertido, que se va a volver loco en pantalla y que va a dejar la escoba. Y luego, sin que nadie entienda cómo esto pasó del chiste a la realidad, de pronto se convierte, arma un partido político, se convierte en líder de ese partido y se convierte en presidente en cosa de 2 años. Pasó muy rápido que Milei pasó de ser una especie de objeto de chiste y de burla a ser el presidente de la República y ha gobernado exactamente igual. Yo sé un recorrido por tu carrera porque es una carrera de mérito, pero además de altas horas de la noche, de edición, y además una característica propia. Te ves siempre más joven de lo que eres. Ah, ¿tú encuentras? Sí, sí. Bueno. Siempre lo hemos discutido, que tu edad eres más grande. Y Con las ojeras cada vez menos, yo creo. las ojeras te dañan el truco. Pero en ese sentido, y trabajando en redacciones y entendiendo cómo se manejan las noticias de último minuto y el trabajo en comparación a hacer un libro, es diferente. Totalmente distinto. O sea, Es otro proceso de destilar, porque las noticias tú trabajas además en un noticiero tan adrenalínico como Chilevisión Noticias, que es donde puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Sí. O sea, podéis tirar la pauta cuando vas a... Pero es un bonito producto por eso. Sí, es súper interesante porque creo que me permite tener formas de razonamiento distintas. Obviamente el tipo de razonamiento que tienes que tener para un noticiario en vivo, donde estás con la noticia del momento y todo, es muy diferente a el estado mental para, por ejemplo, escribir las columnas. También de repente me pasa que digo, bueno, me empiezo a pensar los temas en 6.000 caracteres. ¿No? Como que naturalmente me siento a escribir, me salen 6.000 caracteres, que es lo que está en la columna. Entonces tengo que tener otros elementos y otras formas de pensar para no quedarme como anclado en eso. Y, por ejemplo, escribir un libro que es un trabajo de años, de crónica, de reporteo, de reflexión más profunda, de leer otros libros también, te pone en un escenario distinto y te obliga a pensar diferente. Y eso me parece muy importante. ¿Cómo escribes tu columna semanalmente? Porque se ha transformado en un objeto de culto, misterio, evaluación. La columna de Matamala dijo. Generalmente, yo es un proceso bien largo, o sea, le dedico harto tiempo. En general voy pensando el tema durante la semana. Hoy estamos a martes, todavía no tengo idea de qué voy a escribir, por cierto. Pero ya miércoles, jueves, uno empieza a decir la semana va por acá. Generalmente el viernes ya tengo un tema más o menos definido. ¿A qué hora lo entregas? Yo lo escribo el sábado, me gusta entregarlo bien sobre la hora. Al sábado a las 6 de la tarde es el deadline. El deadline. Y creo que cuando por alguna razón he tenido que escribir la columna antes, después la veo y digo, no, le faltó algo, no está con la urgencia que requiere. Me gusta que... Trabajas como bajo presión, ¿o no? Sí, ¿Te funciona? Sí, funciona. Yo creo que funciona y además
permite como realmente haber destilado bien el tema y llegar a imprenta como con algo que se vea mucho más actual y de ahora, digamos. Entonces, de repente cuando la escribo antes siento que le falta un poquito de esa urgencia. Me gusta el sábado dedicarlo a escribir la columna. Oye, y justamente en Chile, algunos medios, bueno, se me viene a la cabeza un economista en particular, quien es Hassan Akram, que cuestiona tu rol, en el fondo no molesta, no incomoda al status quo y a la élite, es lo que dice. ¿Qué opinas de esta crítica? Me parece súper válido. Yo creo que si uno escribe columnas, en la cual muchas veces yo soy crítico de la élite empresarial, soy crítico de los grupos económicos, soy crítico de la derecha, de la izquierda, del oficialismo, evidentemente también yo me convierto en sujeto de crítica. O sea, si a alguien no le gusta lo que escribí o siente que no lo representa o que hay alguna cosa que no debería estar ahí, está perfectamente válido que también se haga esa crítica de vuelta. Sería, creo que muy hipócrita tener uno una posición crítica como columnista y no aceptar que venga la crítica de vuelta. Además, escribir una columna es fracasar toda la semana, yo siempre digo. Toda la semana uno fracasa. No, le gusta a uno, no le gusta a otros, pero por lo menos está puesta el punto de vista. No, por supuesto. Y por eso se transforma en una referencia. Y hay hoy día referencias. Hay gente que plantea que, por ejemplo, crear un partido... A ver, Chile igual tiene un populismo per se, que es la Teletón, la estética de la Teletón. Don Francisco Presidente, yo siempre digo. Que es como... en su momento fue tema, don Francisco Presidente. Sí. Bueno, de hecho, nos vamos muy, muy atrás en el tiempo, pero el año 89 hubo toda una especie de movimiento que decía el presidente de la transición debería ser Mario Kreuzberger. Fue todo un tema, porque además en Brasil en esa misma época también estaban en transición, hubo un personaje parecido de televisión que en algún momento se lanzó como candidato. Silvio Santos. Silvio Santos, exactamente. Silvio Muchos Santos. decían, mira, Mario Kreuzberger es la única persona que puede unir al país y lograr la transición. De ahí a tirar una... Él lo quiso, por cierto. Claro. Muy sabiamente, creo yo. Siempre la lee. Si tiráis la línea de tiempo, te encuentras con el CEPU, que también es conductor de noticias, y dice, hay que crear un partido que se llame Chile. Es ingenuo, toca los botones de estos populismos. Sí, totalmente. Porque Estás planteando que el CEPU es populismo. Sí. No, digo, esa idea, ¿no? Que es una idea que a primera vista suena obviamente muy claro. Somos todos chilenos, ¿cómo no nos podemos unir? Pero generalmente eso, primero es desconocer que hay, la democracia se trata de que haya legítimas diferencias entre que pensamos distinto y que es legítimo pensar distinto. Porque yo creo que el problema de ese pensamiento es decir, bueno, si hay un partido que se llama Chile, de alguna manera, o que es lo que hacen estos líderes autoritarios, ¿no? Un partido que representa al pueblo. Yo soy la voz del pueblo. Por lo tanto, todo quien esté en desacuerdo conmigo es un enemigo del pueblo. Esa es la trampita de todos estos líderes autoritarios. El truco del tipo es, yo represento a un montón de gente... Al pueblo, no a un montón de gente, al pueblo, a los intereses del pueblo. Es loco porque Kast no ha dicho esa palabra. No ocupa la palabra pueblo, Pero- porque la palabra pueblo en Chile tiene una connotación que todavía es un poquito de charango, digamos. O sea, todavía es un patrimonio de izquierda el concepto pueblo. El concepto pueblo en Chile todavía es un poco más de izquierda. A diferencia de en Estados Unidos, la palabra people es mucho más transversal. De hecho, déjame ir atrás de nuevo. El partido de la gente. Bueno, cuando gana el plebiscito de la concertación y hay que hacer la campaña de Elwin, lo primero que ellos dicen es decir, bueno, la palabra pueblo no la vamos a usar. Gana la Demasiado gente. izquierdista. Gana la gente. No el pueblo, 100%. es la gente la de la transición. Entonces, claro, la palabra pueblo no la utiliza, pero la lógica siempre es, yo, líder carismático, soy el representante del pueblo, que yo tengo una relación directa con el pueblo y voy a lograr que el pueblo logre sus metas y pueda surgir, etcétera, pero el problema es que hay una élite corrupta, malvada, maquiavélica, que domina una serie de instituciones y que es un obstáculo entre yo, líder, y el pueblo. Y por lo tanto, lo que yo le digo al pueblo es, yo voy a hacer todo por ustedes, pero ustedes tienen que darme el poder para desarmar a todo esto que está en contra, que es contrario al pueblo, que es contrario a Chile, que es contrario a los intereses de todos nosotros. Esa especie de unanimidad es una gran trampa, porque niega la base de la democracia, que la base de la democracia es que pensamos distinto, tenemos ideas distintas, y no por eso uno es bueno y otro es malo. Legítimamente tenemos diferencias. Es muy loco eso. Es muy loco, porque al fin y al cabo tienes razón. Pero hay expresiones que uno podría llegar a decir, hay tipos malos. Ahora, hay tipos malos de todos lados, y con el poder también se envilecen algunos. Dentro de esa dinámica, uno espera que los representantes representen a la gente y sus intereses, sus sueños, sus deseos, o existe el partido de la gente. Pero
pero se encuentra en deterioro, y ayer hablábamos con Mayol la democracia liberal. Ujú, sin duda. Y estas son expresiones de ese deterioro o Sí. de esa disrupción. ¿Crees que hay un modelo mejor que la democracia liberal? No. A pesar de estas consecuencias. Rotundamente no. Y creo que de Churchill la frase, ¿no? Que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás que hemos intentado. Claro. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. No, porque la democracia liberal, con muchos problemas que tenga y con muchas insatisfacciones que surja, hace algo básico que permite que haya una sociedad en la que todos podamos convivir civilizadamente. Ese es el gran logro de la democracia. Claro. Puede tener un montón de problemas, pero es una sociedad en que todos podamos convivir de manera civilizada. Y eso me parece que es súper importante. Y todas las sociedades que admiramos, todas las sociedades que creemos que, ojalá, decimos, Chile se pareciera a algunos países, todos ellos se han construido desde una democracia liberal basada en lograr ciertos consensos, basada en que haya instituciones. Yo creo que tú decías, hay malos, digamos, por decirlo de esa manera. Sí. O no, hay gente con Sí. intenciones espurias que terminan dañando grupos humanos. Correcto, claro, totalmente. Puede ser desde la ecología o puede ser desde simplemente decir, mis intereses son... Yo una vez conocí a un empresario que me dijo, esta fue una conversación, yo le decía, a mí me parecen mal los monopolios. Ujú. Me parece que mientras más variedad haya para poder elegir, mejor. Creo en esa libertad. Creo en el libre mercado. El libre mercado, libre competencia. Liberal de izquierda. Correcto. Decía. Mi perspectiva liberal de izquierda, creo en el libre mercado, pero también sé que la gente de la calle sufre y creo que deben haber alternativas que cualquiera que quiera emprender pueda hacerlo. Ujú. Yo decía que no, que era mejor la concentración. Y que estaba como contento de que existiese porque no podía haber en una sociedad de la cantidad de personas que estamos una verdad como la que planteaba en ese momento. Era mejor para él, sin duda. Millonario, ¿eh? Millonario. Mejor para él. Pero te lo dice en la cara. O sea, es una mierda, pero te la dice. Claro, no, mi punto... Los malos están. Sí. No, lo que te quería decir es que, por supuesto, lo que digo es que la verdad o la bondad o la buena intención no es patrimonio de un sector, que creo que es lo que pasa mucho cuando nos metemos en esta guerra de trincheras, y entonces si yo soy de derecha, inmediatamente, la izquierda son los corruptos. O al revés, ¿no? Si soy de izquierda, la derecha son los corruptos. Y la corrupción no es de izquierda ni de derecha, porque la corrupción es inherente al ser humano y tú lo que tienes que hacer es tener instituciones y fiscalizaciones y maneras de ponerle coto, de atacarla. Pero no es porque yo voy a votar por gente que es pura y buena y santa y esa gente nunca va a ser corrupta. No funciona. Pero ante eso igual hay un desgaste democrático. Sí, claro. ¿Cuál sería el antídoto ante eso? Sí. No, yo creo que hacer que la democracia funcione mejor. Por ejemplo, te pongo un ejemplo porque sé que puede sonar muy como idealista decir esto. ¿Ya? La reforma previsional. Yo creo que ese es un súper buen ejemplo de la democracia funcionando. O sea que izquierda y derecha, básicamente el oficialismo y Chile Vamos, cada uno tiene su proyecto, no están de acuerdo, se ponen de acuerdo en ciertas cosas mínimas que sí pueden consensuar. Nadie queda exultante porque todos tienen que ceder, pero se logra un proyecto de ley. Se logra promulgar una ley que le da viabilidad al sistema, que permite que vayan a subir gradualmente las jubilaciones. Eso es la democracia funcionando. O sea, tener un acuerdo que le va a mejorar la vida a la gente en el mediano plazo y que permite que dos sectores políticos puedan trabajar juntos. Para mí eso es, ojalá pudiéramos hacer eso en salud, en educación, en seguridad, en todos los demás aspectos. Creo que eso es la democracia funcionando. Políticos que sean capaces de entender cuáles son las preocupaciones de la gente y convertirlo no en frases para la galería y no en expresiones demagógicas, sino en políticas públicas efectivas. Así funciona, creo yo. Daniel, pero según tu experiencia y análisis, ¿cómo tú puedes hacer que la gente participe si la gente ya no está confiando ni en partidos ni siquiera en Congreso? Sí, pues eso es muy difícil, porque además en Chile tenemos la realidad de que gran parte de la gente que va a votar obligada. Hay como 5 millones de votantes que van forzados a votar, que no quieren votar y que lo hacen de esa manera. Bueno, hemos tenido ideas e intenciones de cómo hacerlo, como lo que ocurrió después del estallido, cuando hubo toda esta explosión de cabildos y después se fueron a la convención y no fuimos capaces de articular eso de una manera que fuera efectiva. Pero yo creo que la gente sigue con ganas de participar. O sea, en general... Hay mucha gente que sigue participando en organizaciones de base, en la junta de vecinos, en el sindicato, en el club deportivo. Yo creo que el punto es cómo somos capaces de articular eso para que esa participación también se vaya haciendo más real, más efectiva. Me carga hacer esta pregunta básicamente porque creo que hay cosas que han sido injustas contigo. Una fue que cuando fuiste a Venezuela y viviste todo ese escenario donde te calificaron y descalificaron, porque tú contaste una cosa que estabas viendo. Y yo trabajaba contigo en esa época, por lo menos en el mismo lugar. Entonces, lo encontré poco justo. Por parte de una audiencia y también por parte de políticos que utilizaron eso. Pero también te he dicho que
las críticas te resbalan. No digo que son legítimas. no te resbalan. No, porque te rompe un poco. Lo que digo es que es legítimo que haya crítica. Lo que uno espera es que las críticas sean basadas en hechos reales y no en mentiras. Claro. Y en ese sentido también participaste de la cobertura histórica de lo que fue el estallido social. Uh-huh. Y de una forma bien protagonista, pero no, yo creo que no con opinión, ¿no? Yo soy súper franco, no habían opiniones. Yo creo que siempre esa cobertura, esta es mi lectura, falló en la cantidad de títulos que había en la pantalla. Es la cobertura en vivo de la televisión. De la televisión. Yo creo que había menos opiniones de los conductores que lo que decían los títulos, los gráficos. Los GC. Y hasta el día de hoy eso también generó una grieta. Una grieta que es muy difícil de atender, porque como tú bien dices, es muy difícil convivir si el otro te ve como enemigo, porque si no, no hay cómo conversar. Y estamos en ese momento agrietado de la historia de Chile, que tiene consecuencias hoy. Candidatos que pertenecen a grupos más bien de polo. No quiero decir extremo, me parece que no es la palabra adecuada en uno de los casos. Pero en ese diálogo, en ese proceso en el tiempo, ¿qué hay aprendido? ¿Cuál ha sido tu lección en lo personal de todo este viaje desde aquel momento del estallido, los libros, todo? Y esta conversación. Yo creo que... con la gente. ¿Con la gente, con la audiencia? Con la audiencia. No, yo creo que hay una cantidad importante de gente que sí tiene la altura de miras para entender que uno está haciendo un trabajo periodístico. Y que hacer un trabajo periodístico, además, yo hago opinión, en las columnas hago opinión, significa que una semana vas a estar de acuerdo conmigo y la otra semana no. Naturalmente, ¿no? Porque además la gente tiene posiciones políticas y por lo tanto cuando yo, por ejemplo, esta semana tengo una columna crítica del oficialismo y probablemente mucha gente de izquierda, y me lo hacen saber, digamos, no les gusta esa columna. Perdón, las de izquierda sufren más que los de la derecha cuando no les dicen. Sí, puede ser, lo sé. Y otra semana hablo críticamente sobre la derecha y no le gusta a la gente de derecha. Y está bien, pero yo estoy ejerciendo mi derecho a opinión y lo estoy haciendo además desde una perspectiva periodística, no de una perspectiva política. Evidentemente yo no voy a apoyar siempre un sector político porque yo no estoy haciendo política, yo estoy haciendo periodismo y estoy haciendo opinión y estoy tratando de hacer una opinión que esté basada en hechos reales, por cierto, no que sea objetiva, porque la opinión objetiva no existe por definición, digamos. Si fuera objetiva no sería opinión. Entonces, creo que eso pasa. Ahora también, lamentablemente, Chile no es ajeno a un fenómeno global donde comienzan a crearse estas especies de burbujas informativas en las cuales las personas sencillamente creen que hay un tipo de realidad y lamentablemente cuando alguien tiene una opinión, hay una realidad a la carta en el fondo. Si tú quieres creer que la Tierra es plana, entras a Google, entras a YouTube y te van a dar todas las pruebas que necesitas para estar convencido de que la Tierra es plana. Y puedes meterte en esa burbuja de las conspiraciones, etc. Eso me parece que es muy peligroso, que empalma con lo que hablábamos recién, de esa falta de un elemento común. Porque, mira, yo digo, este micrófono es rojo, y tú me dices, no, es verde, y tú me dices, no, es amarillo, es muy difícil que podamos tener una conversación acerca de cómo mejorar el micrófono, ¿no? Tenemos que partir de una base, ya, el micrófono es rojo, nos puede gustar, lo tenemos que pintar de otro color. Claro. Pero eso es lo que nos está faltando, no tanto en Chile, pero uno lo ve en Estados Unidos, por ejemplo, y es terrible. Cada persona tiene su propia realidad a la carta dependiendo de cuáles sean sus opiniones políticas. Y eso lo hacen estos líderes. Porque una de las estrategias fundamentales de estos líderes es decir, yo soy la única fuente de la verdad. Todo lo que no sea lo que les digo yo es fake news, es mentira, es una conspiración de las élites, es desinformación. Y por lo tanto, ellos logran y son muy efectivos. Son muy efectivos. Lo hace Bukele también, lo hace Milei. Son muy efectivos en decir, véanme y créanme solamente a mí, porque todos los demás los están tratando de engañar. Y cuando logran que una gran cantidad de la población crea efectivamente eso que están diciendo, vuelven imposible el diálogo democrático. Porque ¿cómo voy a dialogar con otra persona que no es que tengamos una diferencia de opinión, es que es mi enemigo y me está tratando de engañar? ¿Sabes quién pudo haber sido un gran líder en esa línea? Eduardo Guillermo Bombalet. Si le dais vuelta... Muy buen tipo, un carisma extraordinario. O sea, yo creo que vivo hoy es candidato. Y la hace, o por lo menos logra un número importante. Claro, no sé si hubiera querido, porque creo que nunca quiso entrar a la política, ¿no? Pero claro, se podía haber dado un contexto. Claro, pero es un líder, claro, muy, muy, muy carismático, sin duda. Oye, nada, estamos muy contentos de recibirte. Para nosotros realmente es un honor tenerte. Yo tenía una última pregunta me llama la atención. Porque mira, Daniel, con este título, que es cómo destruir una democracia,
¿Tú crees que ya estamos viendo este proceso como de destrucción en Chile o es una alarma, más bien para que no lleguemos ahí? Yo diría que, tal como tú dices, es una alarma. Me parece una muy buena definición. Es una alarma o una advertencia de decir esto puede pasar. Además, puede pasar muy rápido. O sea, piensa en Estados Unidos, que uno decía, es como, bueno, podría tener muchas críticas de la democracia estadounidense, pero uno decía, si hay un lugar donde están todas las salvaguardas para que no llegue un tipo y se tome el poder, es Estados Unidos. Los check and balances, la división de poderes, la sociedad civil, la independencia del poder judicial, etc. Y mira lo que ha hecho Trump en apenas un par de meses en su segundo periodo. Entonces, Chile sigue siendo una democracia, creo que tiene una casa que es sólida, pero hay una alarma y una advertencia que yo creo que es muy importante atender porque estas cosas pueden desencadenarse súper rápido. Dame un ejemplo con nombre y apellido que te preocupe el día de hoy. No, hay varios. Yo hablaba recién, por ejemplo, de Daniel Jadwe y esta frase de el pueblo tiene derecho a saltarse el Estado de Derecho, me parece una frase muy autoritaria. José Antonio Kast hoy día es el más probable próximo presidente, digamos, el candidato que va liderando y que es el favorito, y él ha tenido expresiones que a mí me parecen autoritarias. Por dar un solo ejemplo, el año pasado, él, ante un caso muy dramático, el asesinato de los carabineros en el sur, dijo que el gobierno debería decretar el estado de sitio. Estado de sitio significa que el presidente de la República tiene atribuciones para arrestar gente y llevarlo a lugares que no sean cárceles, para suspender prácticamente todas las libertades ciudadanas. A mí no me gustaría que el próximo presidente, sea Kast, sea Jara, sea Matei, sea cualquiera, tenga la atribución para arrestar gente y llevarla a lugares que no sean cárceles. Entonces me parece que hablar de estado de sitio en las circunstancias que hoy día vivimos en Chile, que por cierto el tema de la delincuencia es muy preocupante, evidentemente el estado de sitio no está hecho para eso, el estado de sitio está hecho para situaciones de guerra interna o conmoción interna donde la sobrevivencia del Estado está en cuestión, no cuando hay un problema de delincuencia. Entonces, cuando algunos líderes de alguna manera no sé si prometen, porque no es una promesa que haya hecho José Antonio Kast, quiero ser justo, pero él sí en su momento dijo que debería decretarse el estado de sitio. En una circunstancia como la que hay en Chile, a mí eso sí me parece que es súper preocupante y ojalá que no lleguemos a ese tipo de extremos. Daniel Matamala está con Cómo destruir la democracia, una democracia, disponible en su librería favorita en esta jornada. Estamos muy contentos de haberte tenido y nada, hay que ir a buscarlo. La gente te dice que lo quiere leer y realmente se lo recomiendo. Muy, muy buen libro para que puedan entretenerse, pensar y pegar una perspectiva por sobre lo que está pasando en el minuto a minuto. Por tanto, es un placer. Muchas gracias, Daniel, por venir hoy día. No, muchas gracias, se pasaron. Muchísimas gracias por la invitación, por haberse dado el tiempo aquí de conversar y de hablar un poquito más del libro y de lo que viene.